noches, bienvenidos a Desde tu Trinchera, yo soy Jorge F. Guillén, con nosotros el día de hoy se encuentra el señor Porfirio Reséndiz. Bienvenido, señor. Y muchas gracias. Cuéntenos una breve reseña de usted. ¿Es padre de familia? ¿Es soltero? Cuéntenos. Casado, 2 hijos. Vengo a, digamos, presentar a ustedes mis vivencias que tuve en cuanto a la elaboración de lo que es un periódico desde sus orígenes, ¿no? Siento que ya en sí el periódico, o sea, la gente que lo elabora, ya está todo muy mecanizado y todo. O sea, extraña uno esas vivencias de cuando, digamos, uno se sentía ese olor a tinta, la emoción de imprimir esas copias corrientes que le llamaban. Ok, cuéntenos cómo fue que ingresó usted al mundo editorial o el mundo de la prensa. En sí, pues por azares del destino, hace más de 40 años ingresé a un periódico. De ahí fui escalando, así se estilaban todos los periódicos, empezaba uno desde abajo, haciendo que hacer pacas, en fin, acarreando material para alimentar la rotativa. De ahí iba uno ascendiendo Uh-huh. hasta que llegaba uno a un puesto más o menos donde era uno fijo. Ok, o sea, cuando usted ingresó a la prensa, ¿tenía prestaciones sociales y esto? ¿O No, no, cómo, no había cómo nada era? de... Cuéntenos, ¿cómo era el trabajar en un diario? Pues para mí, o sea, era la primera vez que tenía esa noción, ¿no? De empezar esa sensación, esa emoción de saber lo que era un diario. Uh-huh. De ahí empezar a involucrarse en lo que es la elaboración era la elaboración del periódico en ese entonces. Ok, cuéntenos así brevemente cómo era el proceso para hacer un diario. Bueno, el proceso para hacer un diario, en ese tiempo, no sé, sí todavía la computadora no se usaba para la elaboración de un diario. Se trabajaba a través eran barritas de metal, unas máquinas que llamaban, hasta la fecha todavía existen algunos en algunas imprentas, llamadas linotipos. Ajá. El linotipista le pasaban el original en cuartillas escritas a máquina, Uh-huh. y él iba transcribiendo en lo que era el linotipo en barritas de metal todo lo que era una columna. Ajá. O sea, lo que era, digamos, lo que era esta columna, digamos, Ajá. lo que era el puro texto. Ok. O sea, antes se hacían, por decirlo de algún modo, palabra por palabra, literalmente. Era un trabajo artesanal. Sí, exactamente. Uh-huh. Y se hacía sobre metal fundido. Ok. Lo que eran los encabezados, Uh-huh. se elaboraban aparte. Ok. Lo que eran fotografías, te llevaban otro proceso. Uh-huh. ¿Y cómo era la tecnología de aquel entonces en relación a lo que hace hoy un periódico? Pues en sí el periódico más que nada era, digamos, artesanal, Ajá. 100%. No existía, digamos, lo único, pues se puede decir moderno, que sería, pues en ese tiempo las cámaras, ¿no? En sí. Uh-huh. Para las Sí, las fotografías. fotografías, e incluso las fotos se sometían a un proceso donde se sacaban en placas de metal. Ajá. Se metían, ya que estaba todo formado, que el linotipista había hecho su nota, Uh-huh. pasaba a un departamento de corrección que lo corregía, Sí. lo regresaba al departamento de linotipo que hiciera todas las correcciones necesarias. Uh-huh. Ya cuando hacía la corrección, ya sin ninguna falta de ortografía, nada, pasaba a lo que llamaban prueba dura, Ok. o digamos, ponían todo lo que era la galera de metal con todo el texto, se le sacaba una prueba. Ok. Uh-huh. O sea, antes, por ejemplo, esta columna que vemos Uh-huh. aquí, la hacía alguien, la redactaba, la escribía, Sí, y posteriormente el linotipista. sí, digamos, el proceso era, digamos, vamos por paso. Uh-huh. Surgía la noticia, iba el Sí. reportero, escribía su nota, y de ahí la pasaban al departamento de redacción, Ajá.
a la dirección, el director le daba el visto bueno de la nota, le daba el visto nuevo, el visto bueno, la pasaba al linotipista para Ok, que transcribiera el metal. ok, perfecto. Hace un momento usted mencionó Ajá, el aroma tinta. sí. Cuéntenos, ¿qué sentía usted? ¿Cuáles eran sus Se sensaciones? sentía esa emoción de ese olor a papel, a tinta, que Ujú. lo inspiraba a uno a hacer todo esto, ¿no? O sea, era el amor que se le iba agarrando a todo esto. O sea, digamos que el periódico se hacía con mucha pasión, con Sí, sí, mucha sí, sí, entrega. sí. Ok, Bueno, sí, digamos una cosa es la parte redacción, y otra ujú, parte es la parte taller. así es. Sí, 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 la maquila del Sí, sí, periódico, sí, por sí, lo decirlo de que, algún sí, sí, modo, ajá. que es esa parte que ha cambiado hoy con los días, con la tecnología que manejamos, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo, tenemos un Word que tiene corrector de texto, que sí, nos sí. ayuda, pues no sé, ¿usted qué opina de la nueva tecnología? Pues en sí ha sido mucho el avance ha sido más sencillo hacer ese tipo de trabajos, pero sí como que actualmente la siento muy fría, Ujú. no es esa misma pasión que sentía la gente de antes ahora, al hacer el periodo ya todo es mecánico. Sí, sí, no es como era antes, como mencionó usted, el amor que se le ponía al elaborar el, Sí, el diario, ¿no? de Y hecho, era un orgullo llevar esto sí, al público. sí, de hecho eran jornadas maratónicas que teníamos luego, Ujú, pero ya salieron en la madrugada con ese cansancio físico y mental. Pero digamos, al ver la gente, por decir algo, leyendo el periódico, el trabajo que habíamos hecho, esa era nuestra paga completamente, esa satisfacción personal que sentíamos, que de algo valía nuestro trabajo. O sea, mucha gente lo valoraba, le servía a mucha gente. sí, el decir, Sí, sí. están leyendo la noticia, se están Sí, enterando de mi qué trabajo, sucedió gracias a sí, lo que yo hago. mi trabajo Ujú, que sí, sí, le ok. está sirviendo a alguien. Cuéntenos, ¿cómo era la gente que trabajaba en el periódico? O sea, no sé, en el previo a la entrevista usted nos mencionó algo del gremio precisamente de los linotipistas. Sí, Cuéntenos esa parte humana que estaba detrás del periódico. digamos, era el gremio de linotiplistas que me tocó estar muy de cerca con ellos. Ujú, En ese tiempo tendría, digamos, 20 años. Entonces me tocó estar, ya casi era el ocaso de ese gremio. ajá, Debe existir en el departamento de linotipos. Eran personas que era un gremio muy cerrado y además en ese tiempo eran unos figurines, todos los señores de ese gremio. ajá, Los veían todo con este traje de casimir, ujú, con sus sombreros de lana, su corbatín, su corbata, sus gabardinas. O sea, llegaban todos hechos unos unos figurines, sí, caballeros, sí, sí. sí, sí. Llegaban y se cambiaban, se ponían su overol, todos embarrados de tinta y todo. Ajá. Sí, sí, porque Salían, trabajaban sí, directamente sí, con sí, la sí, tinta, sí, ¿no? sí, Era lo que nos comentaba sí, que se sí, sí, sentía el, sí, el sí, aroma de sí, la tinta. sí, sí. Ya que salían, colgaban su overol y todo y volvían a salir todos. De hecho, es un muñeco de Sí, 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 porcelana. sí, 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 sí. Igual el reportero, ¿no? Era un gran orgullo ser reportero, lo mismo que fotógrafo. Ya Sí, eran personas que se respetaban. Incluso los mismos periódicos tenían departamentos de corrección, eran correctores buenísimos. sí, sí, De hecho, sí. me contaban los correctores de estilo viejísimos que llegó un momento en que las escuelas recomendaban a la gente leer las columnas de periódicos, El diario. sí, Ujú. de lo tan bien que estaban escritos, que no tenían falta de ortografía ni nada. Sí. Y usted, por ejemplo, que trabajó en estos periódicos artesanales, Ujú. ¿qué siente de ver hoy en día que la gente ve las noticias en internet, que este periódico como tal pues es ya raro encontrar a alguien que lo compre? Sí, o sea, yo le llamo frío porque, digamos, ya no la emoción de ver ya, digamos, algún suceso extraordinario. Ujú. O sea, la gente corría literalmente a puestos de periódicos, ¿no? A ver los encabezos que había pasado. Ya no es en sí eh, ¿cómo le podríamos decir? Pues esa sorpresa, ¿no? Sí,
de ver, de encontrar el periódico porque necesito enterarme. Sí, Que se puede, en parte facilitó mucho, digamos, la comunicación no a nivel nacional, sino a nivel mundial. así es. Antes para una noticia que llegara, lo más moderno eran los famosos teletipos. Ajá. ¿Qué era un Entonces, teletipo? un teletipo era, digamos, lo que sería hoy, pues por decir una comparación, una impresora, Ajá. donde las diferentes agencias de noticias mandaban toda la información a los periódicos. Se le llamaba cables, Ok. donde llegaba toda la noticia internacional y de ahí tomaban los periódicos y empezaban a transcribir para imprimir en sus Era periódicos. como una especie de telégrafo. Sí, Ah, ajá. ok, que iba Sí, sí, llegando, era la maquinita que sale en las películas antiguas en donde va saliendo la cinta, ¿no? ujú, Y ahí van leyendo la noticia. sí, sí, sí. Ah, ok. Usted, por ejemplo, en el diario, ¿qué sucesos así muy importantes llegó a vivir? No sé, El primer suceso que llegué, ya estando yo ya específicamente en el área de lo que es la redacción y los sí, tipos, la primera noticia fue cuando estábamos en ese tiempo haciendo un periódico de toros que se llamaba Redondel y Claridades. ok, Periódicos específico de faenas taurinas. sí, del arte taurino, Ajá. Y estábamos elaborando ese periódico en la tarde cuando llegó la noticia que había muerto Pablo VI. ok. Fue la primera noticia que... El Sí, sí, primer sí. suceso así Sí, 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 importante que empezó a marcarme, ¿no? de Sí, sí, paren todas las máquinas, sí, ahorita sí, sí, vamos a hacer sí, esto. sí, Ok, sí. qué se siente en una noticia así, en un suceso así, como medio de comunicación? Bueno, de parte mía se siente una sensación de, pues, ¿cómo les diré? De, soy parte, digamos, aunque estoy fuera de esa noticia, Sí, soy parte de ella, ¿no? Porque a mí me corresponde elaborar todo el proceso para que la gente se informe a la vez. de lo que está sucediendo. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ¿cómo eran? Digo, porque hoy en día, pues ya con la tecnología, ya pues no llega la información inmediata en Sí, sí, segundos, sí. ¿no? Algo que está pasando, por ejemplo, en Japón llega en 2, 3 segundos aquí a la Ciudad de México. Ujú. Aquí, ¿cómo era antes ese proceso? O sea, hablando de minutos, no sé, se muere Pablo VI. ¿En cuánto tiempo llegaría la noticia aquí? ¿20 minutos, media hora? ¿Un estimado que usted tuviera? Digamos lo que un estimado digamos 20 minutos, 20 porque ya minutos. entonces ya era lo que era el teletipo. Y era el famosísimo cable Sí, transatlántico, sí, ¿no? sí, sí, ya estaba. La segunda noticia que ya estando yo en el periódico fue la explosión de San Juanico, La de las gaseras. las gaseras, sí. Estábamos por cerrar el periódico ya porque era día festivo, Ok. cuando llegó la noticia que de hecho se escuchó la explosión, ¿no? Hasta las Sí, instalaciones sí, del sí, diario. sí, sí, sí. ¿Y qué se siente en esos momentos, digamos? Porque deben ser emociones combinadas. No sé, emoción, nostalgia, tristeza, Sí, o la adrenalina al tope. ¿Qué sentían ustedes como trabajadores del diario? pues igual como te decía antes, ¿no? Se siente esa sensación que, digamos, tenemos cierto deber de Así es. estar ahí para igual transmitir lo que está sucediendo a la demás gente, Ok, porque la gente al otro día va a empezar a buscar qué pasó. y hablando de desastres naturales así de magnitudes importantes, cuénteme si usted trabajaba en el diario en 1985. En 1985, yo en ese tiempo trabajaba en la mañana en el mantenimiento y en la tarde ya en lo que era el periódico. Ok, Ese día en la mañana, como pude, llegué al periódico porque se interrumpieron las comunicaciones. sí, Llegué, estaba el periódico literalmente cuarteado, paredes cuarteadas, se habían caído paredes. Llegué a donde estaban las instalaciones que en ese tiempo ya teníamos ya computadoras. sí. Llegamos y todo el plafón se había caído encima de todo nuestro sistema. Y entonces, ese día, ¿qué pasó? Porque de todas maneras la prensa tuvo que salir, ¿no? Sí, sí, de hecho nos pusimos a limpiar, sacar todo el cascajo y todo y a echar a andar nuestro equipo para empezar a trabajar. Con todo y edificio cuarteado, eso no Todo, no todo, fue no, no, no fue no hizo inconveniente. impedimento para nada.
De hecho, estábamos laborando ese día Ujú. cuando vino el segundo temblor en la noche. Sí. O sea, usted estaba trabajando Sí, en las instalaciones del sí, 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 periódico, sí, por lo sí. que me comenta, en pleno centro de la Ciudad de Sí, sí, México, sí, la colonia tabacalera, sí. y cuando fue el segundo temblor. Estábamos elaborando el periódico. Yo lo que hice, me Ujú. levanté de mi asiento donde estaba, me recargué en una columna. Sí. Cuando vi que venía gritando hacia el piso, estábamos en el quinto piso. Wow, qué impresión. Nada más que me sacó de ese letargo de ese que tenía yo. Enfrente del departamento de nosotros laboraba mi tío. Ok, Entonces vi que se desvaneció mi tío. de la impresión, Sí, me pero como imagino. mi tío padecía del corazón, o sea, me olvidó por un instante lo que estaba yo viviendo, la cosa Sí, auxiliar de mi tío. Pero afortunadamente no fue un desmayo. sí, 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 es ese instinto de Sí, supervivencia en el momento. sí, de hecho todo el departamento de corrección de estilo salieron todos a la calle. Dijeron, ¿saben qué? Córranos, pues nosotros no volvemos a entrar. Y bueno, ya para cerrar, cuéntenos ustedes, ¿por qué le llamaban el cuarto poder a la prensa escrita que hoy en día desafortunadamente está desapareciendo? Porque, digamos, tenía ese poder de penetración, digamos, en sí Era un poder. era un poder efectivamente. Sí, porque no existía tanta comunicación como la No, hay sí, hoy en no, no, día. no, no, efectivamente. Por eso comentaba en principio. Ujú. Era realmente un orgullo pertenecer a un periódico. Ok. Ya fuera desde hasta abajo hasta el director. Sí, sí, Era sí, todo sí, un o sea, honor, sí, era sí. el orgullo de decir Sí, yo sí, trabajo sí, sí, en la sí. prensa, Sí, 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 sí. novedades en aquellos Sí, sí, ayeres, sí, en sí. cualquier diario. Sí, sí. Ok. Era todo un orgullo. Y era, digamos, era gente respetable. Sí, era un Sí, estatus sí, sí, el sí. trabajar en Sí, un sí. diario. Sí, sí. Ok, pues muchas gracias por su tiempo, don Porfirio. Antes de que nos abandone, me gustaría ver si nos puede obsequiar un mensaje para nuestra audiencia. No, pues, realmente que necesitaba muchos espacios como esto para expresarnos, ¿no? Ya sea de diferentes temas. Sí, realmente hace falta mucha comunicación, como les decía, todo esto, medios electrónicos, todo eso, para mí al menos a mí me resultan bastante fríos, ¿no? Entonces necesitamos, sí, no sé, contar anécdotas, vivencias, que sepan las nuevas generaciones, ¿no? Todo lo que hubo atrás, por ejemplo, en este caso de un periódico. Así que puede ser, no sé, de autos, De cualquier gremio. Sí, sí, sí. Ujú. Yo creo que serviría muchísimo a las nuevas generaciones. Pues muchísimas gracias por su tiempo, un No, muchas placer gracias. haberlo entrevistado, todo un honor de verdad. Esto fue Desde tu Trinchera, yo soy Jorge F. Guillén, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.